Buenas tardes, somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre los derechos humanos y Estado de Derecho, centrándonos en el artículo 3. El equipo está conformado por Mariana, Karen, Areli, Silvia, Wendy y yo, Abigail. ¿Qué son los derechos humanos? Primero que nada, los derechos humanos es un documento que sirve para la acción global, para la libertad e igualdad de todos los seres humanos, en todos los lugares, protegiendo los derechos de los seres humanos en cualquier tipo de lugar. Es un conjunto de privilegios situados en la dignidad humana, cuya realización afectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, nacionalidad, color, lengua, religión o alguna otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. ¿Cuál es el propósito fundamental de los derechos humanos? El propósito fundamental es vigilar y actuar para poder proteger a todos y cada uno de los individuos de perder alguna de sus garantías, ya sea la salud, la libertad, sus bienes, sus intereses o cualquier otro tipo de cosa. Básicamente es proteger al individuo de cualquier abuso de autoridad o de sociedad. Aplicaciones de los derechos humanos, es decir, la utilidad de los principios. El primero de ellos es el principio de universalidad. Todas las personas son titulares de los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado con la igualdad y no discriminación. El segundo de ellos es el principio de interdependencia. Cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados uno a otros, es decir, el reconocimiento de ellos como su ejercicio implica que se respeten y protejan los derechos que se encuentran vinculados. El tercer de ellos es el principio de indivisibilidad, que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuera su naturaleza. Cuarto principio, que es interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos, ya sean civiles o políticos, es decir, derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, es decir, el derecho económico, social y cultural. Y por último es el principio de progresividad, que es la obligación del Estado asegurar el progreso del desarrollo constructivo de los derechos humanos. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad, a la vida y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este artículo es fundamental para disfrutar de todos nuestros derechos. Al fin y al cabo hay que ejercer nuestro derecho de libertad. Como humanos es nuestro deber reconocer que todas las personas tienen derechos y también los debemos de respetar para que ellos respeten lo de nosotros. También el gobierno debe de poner de su parte para que tome medidas para que el artículo se cumpla y así evitar tanto como oficiales como personas delincuentes priven de la libertad a personas sin motivo alguno. Trata de personas. La moderna esclavitud. Como se mencionó antes en el artículo, pues no se respetan el derecho a la vida, a la libertad o a, a la seguridad. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos en todo el mundo porque privan a las personas de su dignidad y el consentimiento de la víctima es irrelevante. Y esto se da porque generalmente se obtienen a través de engaños, amenazas o otras formas como el fraude, el abuso del poder o una situación que sea vulnerable. Hoy en día la mayoría de las víctimas son mujeres y niños las cuales caen en manos de criminales y son explotados sexualmente
o los obligan a trabajar y es como una condición de esclavitud. Se estima que casi la mayoría de las víctimas son menores de 18 años y no solamente pasa en el país, sino en la mayoría, todo el mundo. Y como hemos visto, siempre se ven situaciones así cuando desaparecen muchachas o así, menores. Hoy en día todas las personas nos encontramos vulnerables a sufrir cualquier situación de violencia, ya sea física o psicológica. Tal es el caso de Vanessa, una niña que todos los días tomaba la misma ruta para ir a la escuela. Un día, en la estación de autobuses, se dio cuenta que unos hombres la seguían, pero decidió no tomarle importancia. Creyó que era parte de sus nervios y que todo eso pasaría. Unas cuadras más adelante, Vanessa fue secuestrada. O Ana, una niña que la pasaba en redes sociales y empezó a platicar con un hombre al que no conocía. Se enamoró profundamente y un día quedaron de verse en el parque, pero nada salió bien. Ya no sabemos nada de Ana. La libertad de la mujer. Gracias al artículo 3 hemos logrado que la mujer tenga derecho y libertad ante la sociedad. Hemos logrado la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y el respeto a la dignidad humana. Además de que ahora podemos decidir con quién nos queremos casar, si queremos estudiar o ser amas de casa, y si queremos trabajar en lo que nosotras queramos, no como antes que eran trabajos asignados solo para la mujer, por el simple hecho de ser mujer. Gracias a este artículo, ahora la mujer puede votar, puede ser parte de las decisiones importantes para nuestro país. Además de que ahora también podemos estudiar y trabajar en lo que uno quiera. Podemos ser abogadas, licenciadas, doctoras, que antes a lo único que podíamos llegar era a enfermeras. Ahora ya podemos ser doctoras. Estado de Derecho. Se refiere a los principios de gobernanza por las que pasan las personas, instituciones, la entidad, ya sea privada o pública, incluyendo el propio Estado. Estas están sometidas por la ley que se promulga públicamente. Estas se deben cumplir por igual y están relacionadas con las normas y los principios. El día de ayer hubo una pelea entre vecinos por el estacionamiento. Sí, por el estacionamiento. A lo que tuvimos que llamar a la policía y ellos lo solucionaron llevándolos a la delegación para arreglar todo ante la ley. Mientras que por otro lado en la ciudad, unas personas jóvenes sin escrúpulos golpearon y acribillaron a una persona en situación de calle. Dime, ¿te parece justo? Nuestro equipo llegó a la conclusión de que todos los derechos son importantes y se deben respetar. Pero al tratarse de nuestra vida y seguridad, es sumamente importante que tanto como el gobierno y los mismos ciudadanos nos cuidemos. Se deben de crear estrategias, grupos de ayuda, talleres en los que se hable sobre las problemáticas diarias y así sepamos cómo reaccionar y ayudar a quienes lo necesitan. Cuando las autoridades no cumplen con las leyes establecidas, se debe reportar sin temor para que no siga permitiendo el abuso, o crear escuelas, talleres de autodefensa para mujeres. En las escuelas desarrollar programas tanto para padres y alumnos sobre el uso correcto de las redes sociales.